nuestra, buenas noches para todos y todas. Espero que estén todos muy bien, que Dios y la Virgen nos sigan ayudando a seguir pues recibiendo cada 8 días esta formación bíblica que tan amorosamente la provincia Colombia-Venezuela nos está dirigiendo. Espero que nos siga ayudando pues Dios y la Virgen. Bueno, acá ya entró el padre Guillermo Vázquez, que va a ser nuestro facilitador de hoy. El padre ya le di a admitir, creo que ya debe estar entrando. Sí, ya entré. Listo, gracias padre. Entonces, bienvenido. Gracias padre Anselmo por la diligencia. Ya estamos entonces entrando para comenzar con una oración que la compañera Yurley nos va a dirigir. Ya vamos entonces a comenzar. Yo la voy a poner y Yurley la va a dirigir. Yurley, ¿estamos? Yurley Smith. Yurley, ¿estamos por ahí? Bueno, entonces vamos a ir comenzando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras Yurley, nuestra compañera, se va uniendo, entonces yo la voy a ir comenzando la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos siga ayudando cada día más en este caminar bíblico. Y es la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier y dice, y la podemos ir repitiendo todos en voz baja. Oh Espíritu Santo, amor del Amor del Padre y Padre del y del Hijo. Hijo. Ya Yurley está entrando, entonces vamos a darle la oportunidad a ella. Qué pena que ya me pidió acceso. Vamos a ver. Yurley, Buenas noches. bien Buenas pueda, noches. No Yurley, tenía tranquilita, internet, qué pena. tranquila, no se me Bueno, preocupe. ¿Está viendo ahí listo. la pantalla? Sí, Bueno, bien pueda. listo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy en esta noche, Espíritu Santo, nos ponemos en tu disposición para que tú inundes todo nuestro ser, nuestra boca, nuestro entendimiento, todo nuestro espíritu y nuestras casas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo, Espíritu Santo. Santo. Amén. Gracias, Yurley, y vamos entonces a dejar de Siempre para compartir. servirle. Muchas gracias, Yurley. Bienvenidos todos y todas a esta clase que vamos a empezar hoy. Para el padre Guillermo Vázquez, bienvenido. Le digo a Rodrigo, por favor, para que me ponga el padre Guillermo de moderador. Listo. Listo, gracias, Rodri. Y entonces, me dice cuándo está listo para el padre Guillermo. Y podemos entonces irle dando ya como paso a esta nueva clase que hoy el padre va a compartir con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. ¿Está listo el padre como moderador? Sí. Bueno, muchas gracias. Padre Guillermo, micrófono y cámaras y público. Estamos atentos a esa exposición tan esperada. Buenas El noches. micrófono. Listo, padre. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muy buenas Pues noches. muy bella la oración. Yo voy a empezar con algunos avisos parroquiales.
El primero es que nada hacemos o nada sacamos o no sacamos mucho si no leemos el texto mismo de Marcos. Entonces, para recomendarles vivamente que lo lean. Es el más breve de los sinópticos, de los evangelios sinópticos. Eh, Solo tiene 16 capítulos. Yo creo que si quieren leerlo de un solo envión, de un solo tirón, no se demoran más de una hora leyéndolo. Si lo hacen pues muy pausadamente, de pronto un poco más. O por lo menos repartirlo, leer un día los primeros 8 capítulos y al otro día los otros 8 capítulos. Le recomiendo vivamente hacer esta experiencia, porque nosotros leemos los textos bíblicos en general y los evangelios en particular por pedacitos, los oímos leer. Si somos lectores o lectoras, pues los leemos nosotros mismos en la iglesia o en la comunidad, en la celebración, y es por pedacitos. Pero eso no reemplaza nunca la lectura continuada del texto, desde el principio hasta el fin, porque así se capta el sabor del Evangelio, la generalidad del Evangelio. Y eso vale para cualquier otro de los Evangelios, ¿no? Pues siendo los otros más largos, pues hay que leerlos, pues, pero hacer una lectura continuada del texto. Eso por una parte, para comenzar. Eh, Voy a subir ya aquí en compartir, eh, aquí en pantalla, ¿no? Y aquí me avisan si ya la están viendo. Sí, padre, la estamos viendo. Bueno, voy a ir a un texto que quiero que leamos, también como lectura inicial de el, y ya les explicaré por qué escogí este texto. Eh, es de la carta primera de San Pablo a los Corintios. Vamos a leer estos breves versículos, pero si quieren, después ustedes en su Biblia leen el contexto, el resto del pasaje. San Pablo está discutiendo o está reprendiendo a los corintios, a la comunidad de Corinto, porque entre ellos se ha enterado de que entre ellos hay rivalidades y unos quieren ser más que otros. Y entonces San Pablo les argumenta poderosamente y, y llega a decirles esto, solo una parte de lo que él les escribe. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Podemos cambiar la palabra necedad por locura. Así, mientras los judíos piden señales o milagros y los griegos buscan sabiduría, pues eran los padres de la filosofía occidental, ¿no? Lo fueron. Nosotros predicamos a un Cristo, o sea, a un Mesías crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, para los paganos. Mas para los llamados, los elegidos, o sea, para nosotros, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, o sea, un Mesías, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina, la locura también se podría traducir, es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Y esto lo dice San Pablo a propósito de el mensaje de la cruz, porque les dice a los corintios que él no fue crucificado por nadie, que el que fue crucificado fue Jesús. Bien, entonces vamos a ir, aquí tengo yo anotado qué diapositiva voy a
¿Se están viendo las diapositivas? Sí, padre, muy bien. Y las voy a poner en modo pantalla grande para... Bien. Ujú. Vamos a retomar acá, y esto ya lo habíamos visto, caminando con Jesús y sus discípulos según San Marcos. En estas voy a ir rápido para poder avanzar, pero recuerden que comenzábamos diciéndoles que hay que poner los pies en la tierra, que Jesús estuvo en nuestra tierra, en nuestro mundo, y entonces por eso traemos el mapa del país de Jesús. Y es una cosa muy interesante en el Evangelio de San Marcos, en los demás evangelios también, pero particularmente en el Evangelio de San Marcos, que es un evangelio como muy concentrado. Jesús se está moviendo siempre. Jesús sale, Jesús entra, Jesús va, Jesús viene, Jesús sube, Jesús baja, Jesús camina. Y entonces les decía que la primera parte del evangelio comienza... em, em, en Galilea. Los 8 primeros, hasta los 10 primeros capítulos acá en Galilea. Entonces, también les recomiendo mirar los mapas, ¿no? Y a familiarizarse con el país de Jesús. El lago que aparece mencionado en el Evangelio, a cuya orilla Jesús escoge a sus discípulos pescadores y también escoge a Mateo en su puesto de recaudador de impuestos, es este lago, el lago de Genezaret o mar de Galilea. Mar, pues digamos, es un lago de agua dulce, pero bueno, por exageración, digámoslo así, por convencionalismo lo llaman también mar. Jesús incursiona, les dije, por acá, por Fenicia, en un determinado momento, cuando quiere descansar o cuando quiere alejarse un poco de el barullo que su predicación ha formado, ha creado en Galilea, hasta el punto de que de Judea, de Jerusalén, como vimos la vez pasada, ha subido gente, han ido letrados a Galilea a confrontarlo. Letrados de los fariseos se especificará en algún momento. Entonces, Jesús tratando digamos, de descansar un poco y también de bajarle el tono al asunto, se retira acá a los confines de Tiro y de Sidón, también va a pasar acá por la Decápolis. Bueno, entonces tenemos que en el Evangelio de San Marcos, esto ya lo vimos, se percibe este enfrentamiento entre Galilea y Judea. En Judea, pues la capital Jerusalén, de allá suben o van a Galilea los letrados a enfrentar a Jesús, ¿no? Eh, y después, cuando Jesús vaya a Judea y vaya a Jerusalén, lo que va a encontrar en Jerusalén va a ser la muerte. Esto también lo dijimos en Marcos, la oposición a Jesús, a su predicación, viene de Judea, de Jerusalén, de allá vienen los escribas que lo acusan de expulsar los demonios con el poder de los demonios, los mismos que pensaban mal de él porque se atrevía a perdonar los pecados a propósito de la curación del paralítico, los letrados del partido de los fariseos lo acusan de comer con recaudadores de impuestos y con pecadores, los que deliberan con los herodianos. Esos herodianos son los partidarios de la dinastía de Herodes, que todavía los descendientes de Herodes gobiernan parte del país, y eso le da al enfrentamiento un tono político, no solo religioso, también político, porque entonces se va a meter la política. Estos herodianos gobernaron con el favor de Roma y a favor de Roma, y se alían con los letrados para acabar con Jesús, envidiosos todos y escandalizados porque curó a un enfermo en la sinagoga en sábado. En 7.1 del Evangelio de San Marcos tenemos explícitamente la acusación de que algunos letrados venidos de Jerusalén se escandalizan porque los discípulos de Jesús no observan las normas de la pureza ritual. Esta oposición venida de la capital de los judíos contrasta con la admiración
que por Jesús siente la gente sencilla de Galilea, a medida que Jesús va dando a conocer, se va dando a conocer por su predicación y por sus milagros, que no son actos de magia, sino curaciones, actos de bondad y de misericordia a favor de los enfermos, por los exorcismos, que son actos de liberación, ¿no? Se libera a los endemoniados. Bueno, ya se habla, y ahí tenemos los pasajes que cuando ustedes repasen estas diapositivas, que no las he mandado todavía porque al final del curso, cuando ya esté completo el número de las diapositivas, se les hará llegar, pero por ahora se les promete, con seguridad se las haremos llegar. Todo esto va a plantear esta pregunta en el Evangelio de San Marcos: ¿quién es Jesús? Llaman la atención los continuos interrogantes de muy diverso género de personas, para bien y para mal, sobre la actividad de Jesús, sobre su identidad, quién es Él, a lo largo de estos primeros capítulos, sobre todo los 8 primeros capítulos, sobre el poder, de dónde le viene ese poder, sobre la autoridad con la que enseña, por la sabiduría, de dónde saca tanta sabiduría. En Cafarnaúm, después del exorcismo, de la liberación de un hombre en la sinagoga, se nos dice que todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Y la gente se admira porque manda a los espíritus demoníacos. El evangelista añade que su fama se divulgó por todas partes. 1:27-28. Y podemos decir que se divulgó su fama por todas partes para bien. Claro, porque entonces la gente va a acudir a él, le van a llevar los enfermos, para mal también, porque seguramente en Jerusalén, pues se preocupan, ese tipo que nos llegan noticias de que está haciendo por allá, entonces ¿quién será? Ese tipo es peligroso. También después de la curación del paralítico en la casa, seguramente, probablemente la de Pedro, dice que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca vimos cosa semejante. Y aquí en 6:24 lo mismo, y en el versículo 50 son los discípulos los que se espantan. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Miren que son interrogantes. La gente se pregunta, admirada por la identidad de Jesús. ¿Quién será este? Sus opositores también tienen su propia opinión, piensan que está endemoniado, piensan que es peligroso. Y hasta su familia. El evangelista escribe con crudeza que sus familiares fueron en un determinado momento a buscarlo para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí, o sea, dicho, digamos, con palabras mondas y lirondas, estaba loco. Extraña que Marcos nos diga que los únicos que parecen saber quién es Jesús son curiosamente los demonios, a los que expulsa con su palabra poderosa. Y aquí tenemos los textos, ¿no? Pues recordemos que los demonios salían gritando: sabemos quién eres tú, que eres el Hijo de Dios, y que Jesús les ordena severamente que se callen, porque lo estaban divulgando, ¿no? Y él no quiere, por alguna razón que vamos a ver, que se conozca su identidad todavía. Los discípulos que ya han convivido con él y han sido testigos de su predicación y de sus signos, digamos, portentosos, no logran tampoco reconocer su dignidad. Se extrañan y lo interpretan mal. Podemos decir, es un punto del Evangelio de San Marcos, a diferencia de, por ejemplo, de San Mateo. Los discípulos aparecen muy mal parados en el Evangelio de San Marcos. Eh, no comprenden a Jesús, no lo entienden, o lo entienden mal, lo malinterpretan. Y bueno, ya sabemos, él fue el primero que contó que uno de sus discípulos lo traicionó. Y fue el primero que contó, después lo siguieron Mateo y Marcos, porque Mateo y Lucas, porque Mateo y Lucas, como vimos en la introducción, utilizaron su evangelio como una fuente. Entonces, él nos dice que Pedro lo negó.
y lo negó 3 veces, y los 3 sinópticos van a contar las negaciones de Pedro. Podemos decir que Jesús ha tenido un relativo éxito, lo que se llaman algunos teólogos, han llamado la primavera Galilea. Jesús ha sido seguido por las multitudes han visto, la gente humilde, los campesinos, los pescadores, los pobres, los enfermos, han visto el reino de Dios manifestado en sus actividades. Y ya insistimos en que aparte de los demonios, nadie sabe quién es él, aunque mucha gente se pregunta por su identidad. Casi en el centro del Evangelio, en el capítulo 8 precisamente, Jesús mismo plantea el problema de su identidad. Ahora ya no es lo que dicen acerca de él, sino que él pregunta, hace una encuesta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dan los resultados, unos dicen que Juan Bautista, seguramente pensaban que había resucitado porque ya se ha narrado que Herodes Antipas lo ha hecho morir decapitado. Y precisamente Marcos relata el episodio de la muchacha, la hijastra de este Herodes, bailando, y el rey, el Herodes, prometiéndole darle todo lo que ella pida, y ella pide, instigada por su madre, pide la cabeza de Juan Bautista. Algunos piensan que es que Juan Bautista lo creían un profeta, ha regresado. Otros Elías, porque los judíos esperaban, y algunos de ellos todavía esperan el regreso de Elías, el gran profeta, ¿no?, del Antiguo Testamento, al final de los tiempos, o uno de los profetas. Y Jesús los apura diciéndoles, preguntándoles a los discípulos, bueno, eso dice la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, ya sabemos, responde, tú eres el Mesías. Después en Mateo dará una versión un poco más amplia, dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero en Marcos la cosa es distinta. Recuerden la cuestión de los sinópticos. Se parecen, pero también son diferentes, ¿no? Mateo y Lucas siguen el esquema de Marcos. Lo siguen casi que, podríamos decir, muy cerca, muy cercano al pie de la letra, pero introducen nuevas tradiciones, hacen añadidos para completar, para modificar, digamos, la visión que da Mateo y adaptarla a la fe de las comunidades que ellos representan. La de Mateo, una comunidad de origen judeo o mayoritariamente conformada por judíos que han abrazado la fe, y la de Lucas, conformada por paganos y judíos de un cierto nivel que han, sobre todo, digamos, niveles urbanos, gente un poco más, digámoslo así, cosmopolita, más enterada de las cosas mundanas, para los cuales él escribe. Lo inquietante es que después de que Pedro definitivamente le dice, tú eres el Mesías, Jesús les ordena que a nadie hablen de eso, no señores, a nadie se lo vayan a decir. Eso queda aquí entre nosotros. 8:30, ¿no? Una palabrita sobre el término Mesías. Es muy importante. Y va a ser el único título, bueno, de pronto me referiría a alguno otro de los títulos que se le dan a Jesús. Ya saben a qué corresponde. Mesías es el ungido de Dios. Es el descendiente de David, el rey prometido en los profetas, en Isaías, en Miqueas, en los salmos también, en algunos salmos mesiánicos, anuncian la venida del Mesías. Los judíos habían ido desarrollando a lo largo del tiempo y en medio de las vicisitudes de su historia, las guerras, los destierros, las, digamos, opresiones por parte de los reyes descendientes de David que no estuvieron a la altura, habían, digamos, habían adquirido una expectativa, habían desarrollado una expectativa que se iban transmitiendo de generación en generación. Al final, Dios mandará un ungido,
un ungido suyo, un rey, un descendiente de David, que no será como estos reyes malos que nosotros tenemos, que no será como los reyes de este mundo que nos han desterrado, que nos han esclavizado. Será un hijo de Dios, se asocia la imagen del Mesías a la imagen del Hijo de Dios. Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Y le anuncian un reinado, durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Y es un tiempo de, digamos, de abundancia, ya no habrá hambre, el trigo se mecerá en los campos de Israel, etcétera, ¿no? Entonces es lo que llamamos la expectativa mesiánica. Desde el punto de vista, digamos, lo secular, recuerden que se habla de algunos dirigentes en estos tiempos de pugnas políticas y electorales mesiánicos, ¿no? Entonces, los periodistas de pronto dicen que el mesianismo de estos líderes populistas, ¿no? Que prometen a los pueblos, a los distintos pueblos acá en América Latina, pero también en otros países, les prometen lo mejor de lo mejor. Ahora sí van a venir los tiempos mejores. Entonces se dice que tienen aspiraciones mesiánicas. Aquí se trata es de Jesús, el Mesías. La palabra literalmente significa ungido y se refiere, como ustedes saben, a la unción con el aceite de la consagración, el aceite que Samuel derramó sobre la cabeza de David cuando, por orden de Dios, lo consagró rey de Israel. El aceite que se derramaba sobre la cabeza de los reyes cuando comenzaban a gobernar. También después se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote y también se derramaba sobre el altar para consagrar el consagrado de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, el esperado Mesías de la expectativa judía. Lo inquietante es que inmediatamente, bueno, eso, cuando Pedro lo reconoce como el Mesías, eh, uno dice, ah, pues ya no es problema, ya sabemos quién es él. Pero no, Jesús les dice, no, señor, no se lo digan a nadie. ¿Por qué será? Podemos anticiparlo, ¿no? Jesús no quiere que lo confundan con un Mesías puramente secular, con un rey como cualquier rey de este mundo. Él viene a ser el Mesías de otro modo, de otra manera. Él no viene con el poder de las armas, de los ejércitos, él no viene a imponerse. Bueno, eh, bueno, esto ya de los demonios ya lo hemos dicho. Entonces, a eso de que cuando por primera vez Jesús le dice, cuando por primera vez Pedro lo reconoce como el Mesías, cuando los demonios lo reconocen como el Santo de Dios o el Hijo de Dios, Jesús los hace callar. A los discípulos les dice que guarden el secreto mesiánico que va a salvaguardar la verdadera identidad de Jesús. ¿Cómo es que Jesús va a ser el Mesías? No como ustedes se creen, sino de una manera completamente inesperada. Entonces podemos deducir, por lo dicho hasta ahora, que hay una tensión en el desvelamiento de la identidad de Jesús. ¿Quién es este? ¿De dónde le viene esto? ¿Por qué dice estas cosas? ¿No? ¿Por qué su familia piensa que está loco? También él ha impuesto el secreto a quienes cura y libera. No se lo digan a nadie. No digan que yo los curé. No digan que yo los liberé. Al leproso, a los familiares de la hija de Jairo. No se lo cuenten a nadie. Todo apunta a que Jesús, según Marcos, oculta por alguna razón su verdadera identidad. Y ahora que va de camino a Jerusalén, comienza a instruir a sus discípulos acerca de lo que les espera en la ciudad santa. No el éxito y la gloria, sino los sufrimientos y la ignominia de la cruz. Son los famosos anuncios de la pasión
Los tenemos, Jesús les anuncia la pasión a sus discípulos mientras van caminando hacia Jerusalén. En 8:31-33, después de la confesión de Pedro, les dice, vamos hacia Jerusalén. Y el Hijo del Hombre es otro título, muy raro. El Hijo del Hombre. En 9:31 el segundo anuncio de la pasión y en 10:33-34 es casi un resumen de el relato de la pasión, 10:33-34. Este tercer anuncio es un resumen, sí, del relato de la pasión. Después de cada anuncio de la pasión se nos dice que los discípulos no le entienden. En 8:32-33, Pedro le manifiesta su extrañeza. No, no te puede pasar eso. Y Jesús lo reprende, ¿no? Y les anuncia que a ellos también les va a pasar lo mismo. Y que si no cargan con su cruz, que no son dignos de ser sus discípulos. Y que a ellos también los van a perseguir. En 9:32-34 tampoco entienden el anuncio. Y más bien piensan en quién de ellos, cuál de ellos es más importante. Jesús les pregunta de qué venían hablando y ellos se quedan callados porque iban hablando entre ellos de cuál era el más importante. Y el colmo de los colmos es en el tercer anuncio de la pasión, porque acaba de Jesús de hacerles una especie de anticipación del relato de lo que va a ser su muerte en Jerusalén, y ellos salen con la historia de que quieren que los nombre uno a su derecha y otro a su izquierda, o sea, los nombre ministro del Interior y ministro de Hacienda, más o menos, ¿no? Y entonces Jesús les tiene que cada vez reprender y decirles que de eso no se trata, ¿no? Los dos primeros anuncios de la pasión que hemos visto han tenido lugar todavía en Galilea o en sus alrededores, pero el tercero se da cuando ya Jesús ha tomado la decisión de subir a Jerusalén, va con sus discípulos y discípulas. Esto es bueno decirlo porque yo sé que la mayor parte de las personas que están escuchando esto y viendo estas diapositivas en este momento son mujeres. Y no quiero que se sientan de ninguna manera excluidas. Ay, sí, todos los discípulos, todos los apóstoles, solo ellos. ¿Y nosotras qué? En el capítulo 15, versículos 40 al 41, me voy a permitir leerlo en homenaje a las mujeres que tan generosamente dedican tiempo a estudiar la Sagrada Escritura con nosotros, no porque no haya algunos hombres que lo hagan, sino porque ellas son la mayoría. Y entonces, pues, de algo sirven las mayorías, ¿no? Eso lo saben muy bien los que están contendiendo allá en Colombia. Menos mal, yo estoy por aquí lejos. Entonces dice así, 15:40. Jesús está agonizando en la cruz y nos cuenta el evangelista, estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, quienes cuando estaba en Galilea le habían seguido y servido, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, acéptenme este homenaje y guárdenlo en su corazón. Podemos seguir la posible ruta en nuestro mapa. Si volviéramos atrás en el mapa, pues entonces podríamos seguir. Vamos a hacerlo ya que se puede hacer rápidamente. Aquí tenemos a Galilea. Ya dijimos en alguna ocasión la vez pasada que se podía venir por acá, era un camino un poco difícil, había que atravesar Samaria, que era un territorio hostil para los judíos, para los que vivían en Galilea y para los que vivían en Judea. Bueno, de eso, sobre eso de pronto después volvemos a hablar. También se podía venir por acá, por el mar, por la orilla del mar, una carretera
que subía, ¿no? Muy antigua, la habían utilizado los egipcios, ¿no? Ya en sus incursiones por estas regiones, pero el camino más probable es este, al otro lado del Jordán, subiendo por la ribera oriental del Jordán hacia el sur, ¿no? Se dice subiendo porque a Jerusalén siempre se sube, por dignidad y porque está ubicada en un punto al cual para llegar hay que subir. Entonces aquí está Jerusalén. Además, eso lo confirma el hecho de que pasaran por Jericó. Aquí está Jericó. Entonces no iban a pasar por Jericó si venían por acá o si venían por acá. Entonces, lo más probable es que el camino haya sido este. Bien, entonces, mm, tenemos esto, no voy a insistirlo. Ahora que Pedro ha identificado al Mesías, no cambian las cosas. Jesús sigue anunciando su pasión y su muerte y se encamina a Jerusalén. Los episodios que se suceden durante el viaje son significativos. Por ejemplo, no los puse todos pues, para ganar tiempo. El encuentro con el joven rico en 10:17-31. ¿Recuerdan ustedes el episodio? El muchacho que oyendo hablar de Jesús, emocionado con su predicación, va y le pregunta qué debe hacer, etcétera, y lo que le dice Jesús, y cómo el muchacho pues se decepciona cuando Jesús le dice que venda sus bienes, los reparte entre los pobres y los siga. Y entonces el evangelista nota que es que el muchacho era muy rico. Y Jesús toma pie de ese episodio para hablarles a los discípulos de la pobreza evangélica, la de Jesús, la de San Francisco, la de todos los santos y santas que han elegido, digamos, servir a Jesús en los pobres, los pobres del Papa Francisco. Viene también escogiendo algunos pasajes significativos, más significativos, todos lo son, pero es una pura elección un poco arbitraria, ¿no? La curación del ciego en Jericó, en 10:46-52. Es muy bonito el episodio, el ciego que pedía limosna por el camino, que oye pues el barullo de que pregunta quién es y no es Jesús, y llama a Jesús a gritos, hijo de David, hijo de David, este ciego, ¿cómo supo que era hijo de David? Y miren, lo mejor es que Jesús esta vez no le ordena callarse a este que denuncia quién es él. Tácitamente Jesús acepta y el evangelista nos dice que siguió detrás de ellos y seguramente siguió gritando, alabando al hijo de David. Otro episodio, ya estamos a las puertas de Jerusalén, la entrada triunfal, 11:1-11. Entonces, allí también hay algo sobre la identidad de Jesús. Hosana, gritan los que iban delante y detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que llega, Hosana en las alturas. Ese Hosana que es un grito de alegría, de alabanza, pero que literalmente es una súplica de salvación. Sálvanos. Pero curiosamente, el sentido real de las palabras en hebreo se conservó en hebreo y perdió su significado original y ahora es un grito de alabanza. Hay otro episodio muy significativo, por eso lo subrayé. Jesús maldice una higuera. ¿Cómo así que maldice? Es el único lugar en el Evangelio en el que se dice que Jesús maldiga a algo o a alguien. En este caso, pues a la pobre higuera. Y ya saben que pasó un día, quiso coger frutos de la higuera,
como no tenía frutos, la maldijo, y cuando volvieron a pasar al otro día, los discípulos le hacen ver que la higuera se ha secado. El relato parece altamente simbólico, ¿no? Porque, ¿qué simboliza? La higuera era uno de los árboles, de las plantas, digamos, junto con el olivo y la vid, que significaban de alguna manera al pueblo de Israel. Oh, Dios mío, una maldición. Está seco, no dio frutos cuando debía dar frutos. No reconoció al Mesías que venía cuando lo debía haber reconocido. Asimisma ella se maldijo, digámoslo así. Este episodio también hay que resaltarlo, la purificación del templo. 11, 15, 19. ¿Por qué? Primero se nos dice que Jesús entró y miró, inspeccionó todo, se dio cuenta de lo que allí pasaba. Y después se nos va a narrar que expulsó a los vendedores de animales, de palomas, y tumbó las mesas de los recaudadores de las ofrendas y anunció, pues sí, la purificación del templo. Eso fue un acto subversivo, no solo en el sentido político del término, sino en todos los sentidos. ¿Quién se creía él? ¿Con qué autoridad se atrevía él? Un simple judío de Galilea. Después le preguntarán los escribas y los sacerdotes, ¿con qué autoridad haces esto? Y él les dirá, bueno, yo antes de que me contestarles, les pregunto por Juan, si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. Y como le dicen que no saben, porque temen al pueblo que tenía a Juan por profetas y decían que era de la tierra y no quieren reconocer que era un bautismo del cielo, entonces Jesús les dice, bueno, yo tampoco les contesto con qué autoridad hago esto, pero se sobreentiende perfectamente. Para culminar con el anuncio de la destrucción del templo, nada menos ni nada más. Cuando los discípulos saliendo de Jerusalén, porque curiosamente en el Evangelio de San Marcos, y de alguna manera lo van a reflejar los demás evangelistas, Jesús nunca pernocta en la ciudad. Y la primera vez que pernocta es la noche de la cena, es cuando lo toman prisionero. Él sabía que se había metido en la cueva del lobo y entonces iba a pernoctar a Betania. El anuncio de la destrucción del templo le le dicen los discípulos, mira qué piedras y qué construcciones. Y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y el anuncio de Jesús de que el templo iba a ser destruido se cumplió 40 años después de la muerte de Jesús. Si Jesús murió en el 30, muy probablemente en el 33, con seguridad el templo fue destruido por los romanos en el año 70. Y los cristianos vieron así cumplida en la historia del Imperio Romano el anuncio de Jesús. Ese anuncio le da pie también al famoso discurso apocalíptico. Son como 30 versículos, el discurso extenso que aparece de Jesús, que aparece en el Evangelio de Marcos. Marcos entonces se convierte, por todo esto que hemos dicho, me imagino que ustedes han ido sacando las conclusiones, van sacando, eh, entonces se convierte es el evangelio de un Mesías, sí, del Mesías, pero un Mesías crucificado. Los sumos sacerdotes y los letrados conspiran para matar a Jesús, ¿no? En 4:1-12 se nos dice. En Betania, en casa de Simón el leproso, qué curioso, ¿no?
lo habría curado Jesús, no se ha contado, ¿no? Pero es curioso que sea un leproso, pero debía ser un leproso que tenía algo de bienes porque lo invita a por lo menos tenía casa. Y si ofrece un banquete, porque parece que es en el curso de un banquete que tiene lugar este episodio, pues bueno, en fin, no necesariamente todos los leprosos, hubo hasta un rey leproso en Israel, ¿no? La lepra era confundida en aquella época con enfermedades de la piel, con erupciones de la piel, etcétera. Y pues sí, era también lepra en realidad, ¿no? Había. Bueno, pero en todo caso, en Betania, en casa de Simón el leproso. En Mateo y en Lucas, la casa en Betania no es la de Simón el leproso, sino la casa de Marta y María y Lázaro. Bueno, en todo caso, una mujer. Subrayé la palabra mujer. No fue un varón, fue una mujer. Unge. El Mesías es ungido con aceite. El rey de Israel es ungido. David fue ungido por Samuel. También Saúl, el antecesor de David. Y después los reyes de Israel eran ungidos. Era la señal de que eran reconocidos como reyes de Israel. Su consagración y el rey de Israel era hijo de Dios. Era considerado hijo de Dios. Una mujer lo unge la cabeza de Jesús con un perfume de nardo puro, finísimo, dice el Evangelio. Jesús anuncia que ese gesto, además Jesús anuncia esto, que ese gesto será recordado en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia. Aquí tienen el texto 14:3-9. El gesto de la mujer, de esta mujer. En los otros sinópticos, esta mujer va a ser María, la hermana de Marta y de Lázaro. Aquí es una mujer anónima. Miren, nosotros la estamos recordando, ustedes allá en Colombia, en donde estén, en Medellín, no sé en qué más ciudades estarán, en Quibdó, en Sincelejo, y yo aquí en Caracas, estamos recordando el gesto de esa mujer que ungió la cabeza de Jesús antes de que fuera crucificado con un perfume de nardo puro, el Mesías de Dios crucificado. Como marcando el contraste Judas, el contraste con esta mujer que lo ungió, tal vez ella no intuía el significado profundo de lo que de lo que estaba haciendo. No lo dice el evangelista. El contraste con Judas, uno de los 12, inmediatamente después de la unción en Betania, Judas decide entregar a Jesús a los sumos sacerdotes que le prometen dinero. Aquí repetí, bueno, ya después las corregiré. Y ya conocemos la sucesión de los acontecimientos, ¿no? Ya Jesús no hace milagros. Después del ciego de Jericó, ninguna otra curación, ningún otro exorcismo. O sea que en Judea ni en Jerusalén hace milagros. A no ser que consideremos un milagro, pero es más bien un signo, sí, milagroso, la maldición de la higuera. Pero pues un milagro para nosotros, nuestra concepción, trae salud y vida. Una maldición, pues no es un milagro, en el sentido en que nosotros hablamos de los milagros de Jesús. Bueno, es curioso. San Juan va a cambiar todo. Miren cómo los evangelios nos dan distintas versiones de lo mismo, lo presentan de diversos modos. En San Juan
En cambio, en el Evangelio, el cuarto Evangelio, el más tardío de los 4 evangelios canónicos, muchos o varios de los milagros, son 7 grandes signos en Juan, y varios de ellos tienen lugar en Jerusalén. O sea que Juan, digamos, presenta el Evangelio a su manera. Entonces, los preparativos para la cena, la institución dentro de la cena de la Eucaristía, el anuncio del abandono, Jesús anuncia que sus discípulos lo abandonarán, anuncia que Pedro lo negará, cuando Pedro dice, no, yo no te abandonaré, no me abandonarás, esta misma noche me habrás negado 3 veces antes de que el gallo cante. La oración en el huerto, Jesús abandonado, se siente hasta abandonado por Dios, su arresto, el juicio ante el consejo, ante el Sanedrín, el consejo de los ancianos, los 70 ancianos, ¿no? El senado, digámoslo así, del sumo sacerdote, el cumplimiento de las negaciones de Pedro que Jesús había hecho, es llevado ante el gobernador romano. Entonces la muerte de Jesús adquiere un carácter eminentemente político, es el representante del poder secular, del poder del imperio romano, el que finalmente permite que Jesús sea crucificado. Digo yo que permite porque no les estaba permitido a los judíos, a pesar de muchos privilegios que sí les reconocían los romanos, no les estaba permitido aplicar la pena de muerte que sí estaba contemplada en su ley para ciertos crímenes, la blasfemia, por ejemplo, y la crucifixión y muerte de Jesús. Casi al final del Evangelio, y esto es importante, lo debía haber subrayado con colores y eso, pero bueno, ante la cruz en la que Jesús ha expirado, ya ha muerto, ya cuelga exánime de la cruz, un centurión romano exclama, realmente este hombre era hijo de Dios. 15:39. El Hijo de Dios condenado a muerte, muerto en la cruz. Bueno, y entonces nos alegramos porque, bueno, nosotros sabemos, nosotros somos cristianos, estamos celebrando el tiempo pascual. Y entonces, pues, qué dicha, ya sabemos que no se quedó muerto en la cruz. ¿Quién dijo? Va a resucitar, él también lo ha anunciado. Los anuncios de su pastor, él anuncia que va a resucitar. Pero el texto de Marcos termina extrañamente en 16:19, con el episodio de la visita de María, mujeres, no apóstoles, no discípulos, sino mujeres. María Magdalena, María de Santiago y Salomé van a la tumba en la que José de Arimatea, según el Evangelio de San Marcos, había colocado el cadáver de Jesús. Y allí reciben el mensaje y el encargo. El mensaje que les da un joven vestido de blanco, obviamente un ángel. No está aquí, ha resucitado. Y el encargo, ese es el anuncio de la resurrección, ha resucitado. Pero el encargo, vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Lo que comenzó en Galilea termina en Galilea. Y el evangelista dice extrañamente que ellas, muertas del miedo, salieron y del miedo y no dijeron nada a nadie. Si ustedes tienen abierto, como tengo yo abierto aquí al lado mío, el Evangelio de San Marcos, dicen, pero ahí sigue después contando las apariciones.
pero permítanme decirles lo siguiente, lo que sigue en el capítulo 16, en los versículos 9 al 20, según un consenso casi unánime de los estudios críticos, es un final añadido posteriormente en algunos manuscritos, mientras que en otros el añadido es diverso, es distinto. Hay un añadido largo, un añadido corto, un añadido distinto. Hay como 3 finales de San Marcos, según distintos manuscritos. De todas maneras, para que no se me asuste, el final que aparece en nuestras Biblias, y les recomiendo que lean la nota, siempre hay una nota en las Biblias en este punto, ¿no? Ahorita si quieren leemos la de la versión que yo estoy utilizando, la Biblia del Pueblo de Dios, la traducción de Luis Alonso Shekel, ilustre profesor del Pontificio Bíblico cuando yo estudiaba en Roma. Cuando el padre Gonzalo estudiaba en Roma ya era famoso, creo que también alcanzó a ser profesor de Gonzalo, o si no profesor, pues por lo menos tal vez pues condiscípulo, no sé. Bueno, eh, entonces el final que aparece en nuestras Biblias es llamado final canónico, es decir, el que la iglesia de los primeros siglos reconoció como final inspirado y canónico de Marcos. La iglesia tenía autoridad para hacerlo, movida por la iglesia apostólica y la iglesia de los primeros tiempos, movida por el Espíritu, determinó que era este el final y es una especie de resumen, es curioso, de los relatos de las apariciones del resucitado y está compuesto a partir de los demás evangelios. Si ustedes lo leen con atención, verán que si este es una combinación de episodios que aparecen en Mateo, que aparecen en Lucas, por ejemplo, los 2 discípulos de Maús, y en Juan, y hasta en Hechos, porque no relata la ascensión. Y sabemos que solo Lucas y Hechos relatan la ascensión. Aquí al final, Marcos, porque es una especie como que los copistas se extrañaron de que el Evangelio de Marcos terminara diciéndonos que las mujeres no dijeron nada a nadie después de que el ángel les hiciera ese encargo. O sea, no cumplieron el encargo. Yo, ¿cómo así? Esto no puede terminar así. Y entonces compusieron distintos finales para subsanar ese, ese problema. Algunos comentaristas, teólogos notables, experimentalísimos, estudiosos, pues dedicados día y noche a esto, dicen que no importa, que aunque el Evangelio terminara ahí, sería Evangelio, buena noticia. El ángel lo anunció, no está aquí, ha resucitado. Vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Y que el final añadido fue una concesión al escándalo que este final, sin apariciones del resucitado, causaría, sobre todo después de que las comunidades cristianas conocieron los 4 evangelios. Hubo comunidades que no los conocieron los 4, porque la difusión de los evangelios fue más o menos lenta. Entonces, unas comunidades primero conocieron el de Marcos, otras conocieron el de Mateo, otras conocieron el de Lucas, después se fueron intercambiándose, y ay, pero nosotros lo leemos de esta manera, ay, pero nosotros tenemos, y finalmente terminaron compilándolos los 3, todo por supuesto bajo la acción del Espíritu Santo que movía a la iglesia de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles, la iglesia de los primeros tiempos. Entonces, lo que comenzó en Galilea vuelve a Galilea, ¿no?
pero ya no va a ser Jesús el que actúe, sino sus discípulos. Y entonces así Galilea adquiere un significado universal. Ya los profetas lo habían dicho, ¿no? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los paganos, porque allá en Galilea los paganos, los judíos convivían muy, digamos, muy difícilmente con muchos conflictos y problemas. Imagínense, judíos y paganos juntos, ¿no? Convivían allá en Galilea y Galilea tenía mala fama. Galilea es como una especie de microcosmos, es como una especie de mundo. Nosotros estamos en Galilea, los cristianos, y en Galilea tenemos que anunciar el Evangelio de Jesús, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el profeta, el Hijo del Hombre, ¿no? Como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad, la locura, la estupidez, si quieren, de la predicación. Mientras los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría, filosofía, ciencia, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios. La cruz es nuestra fuerza y sabiduría de Dios. La cruz es nuestra sabiduría, porque la necedad divina, podríamos decir la estupidez divina, la ignorancia divina, es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad divina, la cruz de Jesucristo, es más fuerte que la fuerza de los hombres. Bueno, aquí te estaba preparando otra cosita, pero ya no daba para más. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a, creo que quedan unos minuticos y podemos dialogar algo. Nos quedan Bueno, unos padre, minutos. muchas gracias. Y vea, Yurley todavía quiere preguntar algo. Yurley había levantado la manito. Yurley, o si alguien quiere de pronto complementar, ayudar, reforzarnos alguna experiencia que hayan tenido con el Evangelio de Marcos, especialmente dado desde el enfoque y la hipótesis del padre Guillermo, que parece es que está muy acertada, especialmente en ese final, porque para muchos seguimos eh, tratando de descubrir, pero ¿por qué? Si ahí aparecen las apariciones, pero ahí como nos dice el padre, igual sigue siendo buena noticia. Ya es un texto canónico, lo aceptaron y lo dejan ahí. Muchas gracias, padre Guillermo, porque hoy me quedó un poquito ya más claro esa idea. ¿Quién más de pronto quiere de verdad hablar más acerca de esta exposición que para mí es magistral? Padre Anselmo, bienvenido, bien pueda. Bueno, buenas noches, Memo. Saludos desde Tumaco. Ah, qué maravilla. Saludos, saludos. Sí, Allá a estoy los acá. compañeros, a los compañeros queridos. Bueno, sí. Memo, este es interesante, pues, explicación, por lo menos, pues, de ese itinerario, o sea, el caminar, pues, en este evangelista. Y me llama la atención, pues, de lo que explicaste, ¿no?
especialmente el lugar, por lo menos, de Galilea, ¿sí? Y cuando comienzo mi misión de Jesús, inicio en Galilea. Es interesante que experiencia también de post-resurrección, ¿sí? Jesús envió por lo menos de nuevo, o sea, pedir a ellos, vayan a Galilea, ¿sí? A mí me parece esta lectura es muy importante a la hora de leer, por lo menos, pues, bueno, ya una lectura de interpretación, ¿no? En sentido de misión. Después de experiencia de post-pascual, donde pues hay mucha duda, pues Jesús quiso por lo menos también, sí, volver otra vez a identidad de misión inicial de los discípulos, sí. Yo no sé cómo es frente a por lo menos a mi planteamiento, o sea, este envío no solamente envió a cualquier lugar, sino que Jesús quiso recuperar de nuevo esa identidad o misión del inicio que él inició pues con sus discípulos. Mira, el hecho de que tú nos estés acompañando desde Tumaco Sí. es una realización perfecta del final del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que Jesús envía a sus discípulos a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. ¿Y cómo han de anunciarla? Como Él lo anunció, curando a los enfermos, comiendo con los pecadores y con los recaudadores de impuestos, acogiendo a los niños, llamando en su seguimiento a los humildes pescadores del lago, incluso a un funcionario que recaudaba impuestos. Entonces pensemos en Tumaco, en una ciudad al pie del mar, eh, con tanta gente buena, trabajadora, hombres y mujeres levantando sus familias en medio de tan graves dificultades, tantas violencias de tipo político, tantas violencias surgidas a causa del narcotráfico, del contrabando, de los paramilitares, de las bandas que operan allá en la ciudad. Y sin embargo, allá envía Jesús a sus discípulos a predicar el reinado de Dios, a anunciar que Dios ama que Dios quiere que no estemos enfermos, que Dios quiere que los niños sean educados, que Dios quiere que las familias vivan en paz, que Dios acoge a las mujeres, que Dios incluso acoge a esos violentos si se convierten, porque Jesús llamó a la conversión. No se trata de, ay, sí, sigan en las mismas, no. Y eso en medio, incluso afrontando el peligro, los peligros que Jesús afrontó y que sabemos en qué terminaron, ¿no? En su muerte violenta en la cruz. Entonces, a mí me parece que el hecho de que tú estés allá en Tumaco, con la Sí, pequeña comunidad claretiana que está allá en Tumaco, ¿sí? sí, Es una ilustración perfecta de sí, lo que acabamos de decir, ¿sí? Y sí. eso aplíqueselo cada uno de los que está aquí, cada una de las personas, apliquémoslo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿dónde tenemos que anunciar a Jesús y cómo lo tenemos que anunciar? ¿Con la fuerza de las armas que utilizan los violentos? ¿Con las metralletas y las bombas y los drones? ¿O no? ¿O atendiendo a los enfermos, cuidando a los niños y a las niñas, apoyando a las mujeres y a los hombres en sus emprendimientos, llamándolos a todos a la conversión y a la vida en paz y en armonía? ¿Sí? Ahí está. Así se cumple el Evangelio. Nosotros no anunciamos un
sí, no somos una ONG, no vamos allá con el poder del dinero, Del no vamos dinero, allá a sí. ofrecer plata para que la gente se haga cristiana, no, vamos a acompañar a vivir la vida que vive la gente, con las dificultades que vive la gente, el calor, los mosquitos, la falta de o los malos servicios públicos, la continua inseguridad, las enfermedades, y a todos se les anuncia que Dios los ama, que todos somos hijos e hijas de Dios, que nos tenemos que ayudar unos a otros y que todos que tenemos que, ese es el reinado de Dios. Así se instaura el reino de Dios. No se instaura con filosofía ni con especulaciones políticas y ideologías no con campañas políticas, no pedimos votos, no pedimos que voten por nosotros, no, es haciendo lo que hizo Jesús, curando a los enfermos, liberando a los endemoniados, ¿sí? ¿Cómo así? Es que hay endemoniados, sí, todavía. Todo el que tenga dificultades para encontrar el camino de la vida es un endemoniado, podemos decirlo así. No, parece un poco Mm, extraño, pero en el fondo los endemoniados que eran personas con enfermedades mentales, personas que no se sí. hallaban a sí mismas, personas deprimidas, personas agobiadas de problemas económicos pues, no, y terminaba uno, pues, terminaban, entonces ese es el camino, ¿no? Y como tú que estás allá en Tumaco, están nuestros hermanos, hablamos de nosotros, pues sí, podemos hablar de nosotros porque eso lo hace toda la iglesia en todas partes. Tú vienes Sí. de un país remoto, para nosotros aquí en Colombia, en donde tus hermanos allá o nuestros hermanos claretianos allá en tu Ujú, país también hacen lo mismo. No están con los ricos, no están con los sí. poderosos, no están con los letrados y los sumos sacerdotes de Jerusalén, están con los pobres, con los enfermos, con los humildes, con las mujeres, cuidando a los niños, atendiendo a los enfermos, anunciando que así reina Dios, que la voluntad de Dios es que la felicidad de sus hijos y de sus hijas más pequeños y más humildes. Y así cualquiera de ustedes, cualquiera podría decir, miren, yo estoy en tal parte, esa es mi Galilea. Podríamos hacer ese Ujú, ejercicio. ¿Cuál es tu Galilea? ujú. Bueno, muchísimas gracias, padre. Bueno, muchas gracias, padre. Tenemos a Rafael Armando Montes. Bien, pues, Rafa. Padre, buena noche, Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Y un fuerte abrazo desde la distancia, Padre. Eh, la verdad, Padre, que usted nos deja sin palabras con este aterrizaje realmente a las diferentes geografías donde pertenecemos. Eh, bueno, usted me deja sin palabras ahora último porque ya lo explicó algo, pero yo pienso que cada uno de nosotros somos una geografía, somos un Jesús, porque es que realmente lo que usted dice, que usted acaba de decir algo muy real que uno lo encuentra a diario como laico en su familia, con el amigo, con el vecino o en la pequeña comunidad, Padre. A veces el demonio es que uno ve en la otra persona, es darle uno para sacar ese demonio un abrazo con amor y decirle que eres una persona importante y que muchos te aman. Simplemente a veces con palabras de amor, hacemos que la gente se desbloquee. Lo que usted acaba de decir, eso es cierto. Los demonios los tiene la gente así por diversas razones, por ignorancias, por falencia de muchas cosas materiales, por saber a veces que de pronto la gente sale en el día a día para buscar para el café, que ni siquiera amanecen con él. Entonces la gente se atribula, la gente se enferma, pero un gesto, un aporte, una ayuda,
a esas ovejitas descarriadas con problemas, hay algo muy importante y lo digo por testimonio. Un abrazo con amor salva vidas. Y por eso nosotros somos llamados a incrementar principalmente el amor con esas herramientas fuertes. Para nosotros, con el amor que profesamos como seres humanos, podamos romperle las barreras a esa gente que está endemoniada. Y algo muy importante y que aplaudo de este grupo de misioneros claretianos con todas estas formaciones, que es una gran herramienta para uno trabajarle a ese tema, porque cada uno de nosotros es una Biblia de vida. Cada uno de nosotros va formando con estas enseñanzas el cambio o el grano de arena para seguir sanando, para seguir curando. Lo digo, vuelvo y repito, lo digo por testimonio. Esto que usted está diciendo, padre, es una realidad. Los demonios no son esos demonios a veces espirituales, esas locuras y esas cosas. Padre, son tantos problemas que vive la gente que rodea a uno y yo. Son esos tantos problemas y que a veces, como le digo, a veces uno con un poquito de amor, con poquita cosa de esta formación que estamos recibiendo, salvamos vidas. Salvamos, y lo digo por testimonio que así es. Padre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias por tu intervención. Rafael Armando, ¿dónde estás? Padre, yo estoy ubicado en la ciudad de Sincelejo, en las sabanas de Sucre. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Muy bien, ya. Y allá también hay problemas, también allá los miembros de la comunidad de la parroquia tratan de hacer esto, hacer realidad el Evangelio. Y muchas gracias por tu aporte. A ver si de pronto todavía nos quedan unos minuticos. Allá también está Galilea, para que empecemos desde ahí. Yo, Ramón, claro que sí. Es fuerte, Y lo pero hay bueno que es hacer. que la cosa empezó en Galilea y en Galilea terminó. Él los mandó. Él, en el momento cuando se pone uno a leer el Evangelio de Marcos, ve como que los discípulos no escuchaban como los mandatos de él, las cosas, teniéndolo ahí presente, y como que pasaba desapercibida la presencia de Jesús, sus milagros. Miremos que todo alrededor de Galilea fue donde él hacía todos sus milagros, su actividad pública, todo lo público que hacía, y para ellos como que nada. Van allá en Marcos cuando él resucita y mire que el ángel los envía. Listo, vayan a Galilea, pero mire que menciona primero a Pedro. Dígale a Pedro que vaya, ese cabeza dura como nosotros. Llega Pedro, listo, les dicen y allá se aparecen. Pero esa manifestación del amor del mismo Jesús, donde les dice vayan a Galilea, y en cambio en la resurrección de Lucas nos dice es, vayan a Jerusalén. Entonces yo hay veces me pongo, bueno, o me voy para Galilea o me voy para Jerusalén. Entonces, aquí ya con la explicación del padre Guillermo, me reubico donde a mí en Jerusalén no me necesitan. Me necesitan es en Galilea, donde están los presos, donde están los enfermos, donde están los más necesitados. Ahí es donde el Señor me necesita para que yo siga en la actividad, lo que Él me mandó a hacer, esa tarea. Ahí me necesita y ahí es donde voy a estar. Entonces yo creo que si yo quiero saber la vida de Marcos, este Evangelio de Marcos, nos toca leerlo y empezar a conocerlo más, y verá que sí le vamos a encontrar más sentido, porque como nos decía también el padre Manuel Villalobos, decía que el Evangelio de Marcos es como mutilado, que no tiene ni pies ni cabeza, porque ni tiene los relatos de infancia, ni tiene ni las apariciones, entonces está como mutilado. Entonces yo pues me siento muy contenta, padre, con esa exposición del día de hoy. Yo quisiera, aprovechando los minutos que quedan, Sí, padre. recordar algunas cositas.
Nos quedan todavía las charlas de mayo, el 21 y el 28. Se las vamos a Perfecto. dedicar a Mateo. Sí, Como ya no señor. tenemos que hacer introducción, porque la introducción explicando la relación entre los evangelios y cómo surgieron ya se hizo y es válida para los 3 evangelios sinópticos, entonces le vamos a dedicar esas charlas de mayo, el próximo 21 y el próximo 28 a Mateo. Y la de junio tenemos 3 charlas, el 4, el 18 y el 21. Y se las vamos a dedicar a Lucas y a Hechos. Digo esto para mí mismo y para ustedes, para mí mismo, para que sea capaz de concentrar, de resumir, de presentar de manera sintética, no me alargue mucho, no pierda tiempo. Y para ustedes, para que se vayan preparando, acaben de leer el Evangelio de Marcos o lo lean si no lo han leído y comiencen a leer el de Mateo y posteriormente el de Lucas. Se podrían indicar libros, bibliografías, como hacen los profesores en las o los expositores. Pero no, hay muchos materiales. Miren, yo Se nos desconectó el padre. Mientras él regresa, aprovechemos la oportunidad entonces para lo de la foto, para cuando él regrese no lo hagamos de pronto se sale involuntariamente. Eh, aprovechemos, ahí me está llamando el padre. Ay, qué pecado. Padre, señor, sí, señor. Bueno, sí, sí, señor, lo estamos oyendo, ¿verdad, compañeros? Estamos oyendo al padre Guillermo. No, señora. Que no, bueno, entonces le está diciendo que fue que se le descargó el celular, Ah, ya, pero no se se está le oyendo. descargó. Tranquilo, listo, padre. Yo les voy a decir, sí, sí, señor. Claro, padre, ahí lo esperamos. Tranquilito, bien pueda. Bueno, padre. Entonces el padre nos estaba diciendo que fue que se le descargó el computador, pero que ya lo volvió a conectar para estar nuevamente con nosotros. Mientras le damos esa oportunidad, creo yo que podemos ir encendiendo nuestras cámaras para tomarnos pues la foto del día de hoy. A ver, aprovechemos esa conectividad del Galilea de Tumaco, que ese Galilea de Tumaco, pobre padre, que hoy tuvo buena conectividad. Aprovechemos entonces. Entonces, aquí vamos a darle el ingreso al padre y vamos a ir abriendo pues las cámaras. Padre, ya le dimos, ya estoy dando ingreso. Sí, señor. Bien pueda, padre. Ah, bueno, listo. Bueno, siempre tenemos algún impasse, perdone. Bueno, Tranquilo, no se preocupe. entonces les quería decir que hay materiales. Les quería mostrar este folletico. Es de una colección que es muy conocida, no sé si alcanzan a verlo. Es la colección de cuadernos bíblicos. Eh, A ver, padre, vamos a ver. Primero que todo, no se ve bueno, en todo igual. caso, en las diapositivas, cuando se les pase, Sí, eh, señor. se les indicará, porque es un material muy útil, un pequeño folleto en el que podrán encontrar, y tiene la ventaja de que se puede bajar libremente. No hay que pagar, no lo tienen que comprar, sino que lo pueden bajar a su computador y lo pueden leer en su computador. Es una colección
que los estudiantes de Biblia conocen muy bien, de la editorial Verbo Divino, que es una editorial de una congregación religiosa dedicada a ustedes, seguramente la han oído nombrar. Entonces, porque de pronto piden, pero la mejor bibliografía es el texto mismo del Evangelio y las notas de su Biblia. Casi todas las Biblias católicas, no, casi no, todas las Biblias católicas traen notas y esas notas no son un material de relleno. Esas notas son preparadas por gente que sabe de Sagrada Escritura, de Biblia, y que quiere explicarle al lector cosas que puede que el lector no sepa. Son notas a veces geográficas, a veces son notas arqueológicas, muy frecuentemente son notas teológicas o doctrinales, catequéticas, pastorales, y son notas de vida espiritual, y entonces son muy, muy útiles. No las desdeñen. A veces tenemos problemas para leerlas, sobre todo si ya nos fallan los ojitos, pero para eso se arma uno de de unas gafas. Yo Eso le uso iba a decir. estas gafas que son de aumento y con ellas me permiten leer las notas que a simple vista me cuesta mucho trabajo leer, y encuentro que son unas notas preciosas. Por ejemplo, a propósito del último, del final del Evangelio de Marcos, eh, se nos dice en la nota al capítulo 16, versículos 9 al 20. Esta Biblia de la Biblia de nuestro pueblo dice, eh, mm, la mayoría de los biblistas, es el final de Marcos, la mayoría de los biblistas piensan que estos pasajes son un añadido posterior. Se dan varias razones para ello. El vocabulario y el estilo difieren del resto del Evangelio. No tienen coherencia con el pasaje anterior, con el capítulo 16, 1:8, ya que cambian, entre otras cosas, el sujeto y el número de las mujeres. Y el relato concentra textos tomados, lo que les dije, de otros evangelios. La aparición a María Magdalena de Juan 20, 11, 18. Los discípulos de Maús de Lucas 24, 13, 35. La comida y la misión que aparecen en Lucas 24, 36, 49 y en Juan 20, 19, 23. Y la ascensión narrada en el Evangelio de San Lucas en el 24, 50, 53. El hilo conductor es la incredulidad de los discípulos. Sin embargo, Jesús sigue contando con ellos para la misión y los envía a anunciar la buena noticia a toda la humanidad, en este caso, digámoslo así, simbolizada o representada por los habitantes de Galilea. Entonces, para que no se vayan a extrañar ni a escandalizar por eso, y entonces lo que dijo Adriana, que decía el padre Villalobos, que el Evangelio de Marcos es un evangelio aparentemente mutilado, pero es un evangelio muy bello. Su texto, su relato fue seguido por Mateo y por Lucas. Mateo y Lucas emplearon el mismo esquema: comienzo en Galilea, subida a Jerusalén, pasión y muerte, resurrección. Lucas fue el primero que nos dio un relato en digamos, en ese orden, ¿no? Antes de Lucas existían, como les dijimos pues al comienzo, tradiciones sueltas, colecciones de dichos de Jesús, una colección de milagros o de signos de Jesús, un breve relato de la pasión muy antiguo, pero no existía un relato continuado, eh, geográficamente ubicado, y cuasi biográfico, o sea, en forma de vida de Jesús.
¿no? O por lo menos de relato de su ministerio. Entonces, eso hace de Marcos un evangelio muy, muy importante, muy, muy hermoso. Su lenguaje, como ya les dije, es un poco duro, un poco tosco, pero en esa tosquedad resplandece la belleza de la palabra del anuncio evangélico. Bueno, yo no es más porque ya me pasé. Tranquilo, padre, que eso enamora a uno, esa lectura que se hace de los evangelios y más de la manera tan, como tan adentro que la está uno buscando y como que se enamora más y quiere aprender más de estos evangelistas, especialmente de Marcos. Marcos siempre ha sido mi propio evangelio donde siempre se había tratado como la cenicienta de los evangelios. O sea, ese nunca lo tenía la iglesia como tan nombrado, como en la iglesia casi nunca se volvía a leer, pero ya se le está dando como esa importancia desde que ya entendemos que es un evangelio muy bonito. Cada biblista tiene su evangelio y le gusta uno más que otro porque se identifica más con ese, pues yo me identifico más con este. Por acá Rafael nos dice que lo de la bibliografía que usted había puesto, padre, ahí, que había dicho en que si se la recuerda, por favor, la Sí, bibliografía. es un folleto, se llama San Pablo en su tiempo. San Pablo en su tiempo. Mm, Ahí no se ve, padre, porque como tiene lo sí, de la pantalla, sí, señor, lo del video, entonces, pero ya con el nombre Rafael dice que gracias. Sí, a todos, entonces, contentísimos pues por esta exposición, padre, muchas gracias. Entonces, de verdad que no queda más sino seguirle dando los agradecimientos por su exposición. Y entonces, todos acá pues en el chat también dicen que muchas gracias, que la exposición y el mensaje que nos deja este evangelio por parte del Padre es muy bueno. Entonces, de verdad, muchas gracias, Padre. Padre, usted nos hace el favor de, digamos, en la vista donde está, aparece como el moderador, usted solo el orador, a ver si de pronto puede salir de esa para que quede en la pantalla con nosotros en la foto. vamos a ver si lo logro. Sí, eso, así, padre. Ahí ya. Carlos Arturo también dice que muchas gracias. Gracias a ustedes, Carlos, por la presencia. Entonces, miremos pues lo de las cámaras, a ver que vamos a empezar la toma fotográfica. A ver, entonces ya vamos con la primera. Aquí ya tenemos una. Muy bien. Y ya, exacto. Abran esas cámaras. Qué bien. Patricia, casi nunca te veo. Ay, sí, ya te vi. A la Patricia Se ve más Fiesco. joven. Bueno, vamos a pasarla, la voy a pasar a la otra pantalla. Aquí donde tenemos a Ivette, Isa, con mucho gusto. Isa también manda a agradecer. Qué bien entonces que estemos pues todos acá. Muy bien. Ya voy para la otra cámara, no se me inquieten. Azuli, que siempre se me para y nunca muestra la foto, la cara, pero ya la voy a conocer pronto. Bueno, entonces mis amigos, muy amables todos y perfectos quedaron. Les agradezco esa presencia, que Dios me los acompañe y Dios me los bendiga. Cuídense, descansen, Muchísimas feliz gracias. noche. Bueno, gracias Buenas a noches, ustedes por Con su mucho Adriana. atención, por gusto. asistir, Gracias, muy Padre. Dios les amables. bendiga. Con Buenas mucho Luego, noches, muchas gusto. gracias. que Con descansen. mucho gusto, Jesús, Hacemos bienvenido. saludos allá en Tumaco a los compañeros, a los hermanos. Gracias, padre. Sí, eso, el padre Anselmo le dice que bueno.